el Señor. Entonces vamos a aplaudir más fuerte para Él. Vamos a gozar en este día.
Él es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Aleluya. ¿Por qué no le ofreces una ofrenda de palma nuevamente? Él es digno. Él es digno. Oh Jesús, Jesús. Hay una presencia muy fuerte en esta hora. Yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué va a hacer el Espíritu Santo de Dios, pero de que el Espíritu va a hacer algo tremendo, yo sé que Él lo va a hacer. Y no son palabras de emoción. Esto viene de arriba y Dios me lo ha puesto para compartirlo con su pueblo. Pero hay un requisito. Abre tu corazón. Ese es el único requisito. Si tú quieres y deseas, Dios lo va a hacer. Oh, amado Jesús. Te bendecimos, Rey. Un nombre sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Bendito eres, Señor. Quiero invitarte ahí en tu lugar. Adoremos juntos al Señor. No hay nada más hermoso que estar en la presencia de nuestro Dios y derramar nuestro corazón. ¿Y por qué no declarar en esta hora: Señor, creemos en ti. Yo creo en tu palabra y yo creo que tú lo harás, porque no hay nada imposible para ti, mi Dios. Yo creo en ti, Jesús.
Yo sé, Señor, en quién hemos creído. Gracias por lo que has hecho y por lo que harás en nuestras vidas, oh Dios. Gracias, Jesús. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti.
corazón, completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón, completamente a ti. Él es el único digno. Él es la respuesta ante toda necesidad. En ti confía mi alma, Dios. En ti confía, Señor, mi alma. Tal vez se levante un ejército en contra de mí. ¿A quién temeré, Dios? Si solo tú, mi Rey, tienes palabras de vida eterna. Tú estás conmigo como poderoso gigante. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno, Padre. Y ahora que estamos reunidos, Señor, en este lugar, tu presencia, mi Jesús, nos abraza, nos toma. Y delante de ti, Señor, con un corazón humillado, venimos reconociendo que tú eres el único digno. No tengo nada para ofrecer, Señor bendito, gracias. nada que te pueda sorprender. Solo corazón, solo corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Sí, Señor amado, gracias. ¿Por qué ahora cantas conmigo diciendo digno? Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti
yo me inclino. Tengo nada para ofrecer, nada que pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Sí, Jesús. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona, multitud de los perdones, Jesús. Me inclino ante Como lo mencionaba hace un rato, estas últimas semanas el Señor nos ha llevado a hablar acerca de la importancia de la autoridad en la oración. La semana pasada compartía el hermano Ramón Navarro, que por cierto fue una muy hermosa enseñanza acerca de los tiempos de Dios, el tiempo Kairos, el tiempo Cronos. Es importante movernos y pedir en nuestra oración el tiempo perfecto de Dios. Muchas veces conocemos la voluntad, pero muchas veces no podemos ajustar nuestra mente a que el tiempo de Dios a veces no es nuestro tiempo. Y muchas veces permitimos que el diablo nos robe la paz, porque no sabemos esperar. Porque queremos meter la petición como en un microwave y darle 2 minutos y que salga como las bolsitas de palomitas, así, popcorn ya con mantequilla y listas, ¿no? Qué rico. Pero no funciona así. Porque
Porque antes de recibir esa respuesta, tiene que haber un aprendizaje para nosotros. Tiene que haber un tiempo de preparación. Porque cuando esa respuesta venga, tenemos que tener la capacidad de recibirla y asimilarla. Porque si no, no vamos a estar listos para recibirla. El día jueves estuvimos hablando acerca del poder de la confesión de fe. Cómo es importante el declarar la palabra de Dios. Pero tiene que ser la palabra de Dios, no lo que nos dé la gana, no la palabra de Alfredo, la palabra de Alberto. Es lo que Dios quiere que tú declares. Él respalda su palabra y sus promesas. Y cuando tú y yo vivimos una vida de acuerdo a lo que Él nos pide, entonces nuestra respuesta se va a dar en el tiempo perfecto de Dios. Habíamos estado también hablando hace 2 semanas, cuando hablé yo acerca de la autoridad en la oración, acerca del profeta Elías, que para mí es algo así como que uno de, si se puede decir mi favorito, voy a decir uno de mis favoritos junto con Pablo. ¿Por qué? Porque era un hombre poderoso, pero al mismo tiempo de carne y hueso, como tú y como yo. Un hombre sujeto a emociones, como tú y como yo. Y leíamos cómo él experimentaba el poder de Dios en una y en otra forma. Leíamos en el libro de Primera de Reyes, no lo vamos a leer ahora, en el capítulo 18, en los primeros 2 versículos, donde Elías da una palabra y él declara que no habrá lluvia sobre el pueblo de Israel, como un castigo, una llamada de atención de parte de Dios para un pueblo idólatra que seguía ofendiendo y viviendo una vida en pecado. Y él da esa palabra y por 3 años y medio deja de llover. De ahí vemos cómo el Espíritu Santo también lo lleva. Y de una manera sobrenatural lo lleva al río y dice que él enviaba cuervos que lo alimentaban de mañana y de tarde. Y le llevaban carne y le llevaban pan. Imagínense las hamburguesotas que se estaban preparando el oro. Y tenía agua. Cuando se terminó el agua y el río se secó porque no había llovido, Dios lo llevó a que se topara con la viuda de Zaret, donde él fue sustentado también de una manera sobrenatural. Y ahorita quiero que lo veamos. Pero cuando escuchamos Elías, se nos viene inmediatamente a la mente una persona con poder y autoridad en la oración. Un hombre de fe. Un hombre que caminó en obediencia a Dios, firme. Elías venía en este tiempo, ¿verdad? Después de haber pasado por tantas situaciones, él en un momento, Dios va y le dice que vaya y se haga presente delante del rey Acab. Y él de una manera con mucha fe, él llama a una, vamos a decir, una batalla contra los profetas de Baal. Y ahorita quiero dar esa explicacióncita rápido, para más o menos recordar. En ese tiempo, el rey Acab fue el 7º rey de Israel.
fue uno de los reyes peores en el aspecto de que él permitió que la idolatría llegara a niveles nunca alcanzados. El rey Acab tuvo un reinado que duró 22 años, y aunque tuvo un éxito económico, comercial y militar muy bueno, fue muy exitoso en esas áreas, pero él permitió que la idolatría llegara a un punto donde se permitió que muchos dioses se les tomara en cuenta y se les pusiera a la par junto con Jehová. Y no olvidemos, estamos hablando del pueblo de Israel. Él estaba casado con la reina Jezabel, que yo creo que todo mundo hemos escuchado de la reina Jezabel. La reina Jezabel era una princesa egipcia. Era hija del rey de Sidón. Y cuando escuchamos la palabra Jezabel, hay palabras que salen inmediatamente, como era una fanática religiosa. Era una mujer ambiciosa e idólatra, conocida como manipuladora, sensual, que siempre se salía con la suya. Era dominante. Y ella tenía manipulado al rey Acab de una manera total, a un grado donde mandó construir un altar en un templo al dios Baal en Samaria, que era la capital de Israel en ese tiempo. El dios Baal era el dios de la fertilidad, pero también se conocía como el dios de la lluvia, como también se conocía como el dios del trueno. Y dato interesante, anoche estábamos en casa, y no es para que lo busque, pero hay todavía lugares en el mundo donde se sigue adorando y rindiendo culto a Baal. Y les sorprendería de ver que muchos de esos países son países subdesarrollados. En este país todavía hay lugares donde se adora al dios Baal. Se hacen ritos, cuestiones que tienen que ver con sensualidad, sacrificios bestiales, ritos de sangre. Pero no es de eso de lo que yo vine a hablar. Mi punto es que la misma amenaza de Baal sigue vigente el día de hoy. Mientras muchas veces pensamos que nos tenemos que preocupar del policía que se para en la esquina y del tío Sam que a veces nos quiere cobrar taxas de más, cuando verdaderamente la amenaza para nosotros y nuestros hijos es algo espiritual, y es algo fuerte, y es algo serio. Cuando Elías se da cuenta de toda esta situación, él se acerca y busca al rey Acab y le dice que él quiere que junte a los profetas de Baal. Quizás muchos ya han escuchado esta historia. Va a estar en Primera de Reyes, en el capítulo 18. Pero él desafía a los 450 profetas de Baal que comían en la mesa de la reina Jezabel. ¿Por qué? Porque él quería probar al pueblo de Israel que el verdadero Dios era Jehová de los ejércitos. Y ahí la historia todo el mundo la conoce. Le pide que traigan al pueblo, que lo traigan al Monte Carmelo, y se reúne todo el pueblo ahí en ese monte. Manda a traer 2 becerros, los cortan en pedazos,
hacen 2 altares, estoy parafraseando. Y cuando empiezan los profetas de Baal a querer invocar al dios Baal, porque se trataba de que fuego del cielo descendiese y consumiese lo que sería un holocausto, los profetas de Baal y Elías, los dos tenían las mismas cosas, los dos tenían un altar cada uno, los dos tenían sacrificio. Pero resultó que cuando los profetas de Baal oraban a Baal, no había respuesta. Dice que desde muy temprano en la mañana hasta ya tarde estuvieron haciendo danzas y rituales y gritos, y se cortaban la piel para que esa sangre atrajese esos espíritus demoníacos y pudiera ser escuchada ese ritual, esa invocación. Pero dice la Biblia que en ningún momento bajó el fuego que ellos pedían. Y Elías se empezó a burlar, a decirles: ¿qué pasa? ¿Será que tu Dios está dormido? A lo mejor tiene un trabajo y no te está escuchando. Pero cuando llegó el momento donde él oró y clamó a Dios, Dios a él sí le contestó. Ahora, cabe mencionar que cuando él iba a orar, él pidió que hizo una zanja alrededor del sacrificio, del altar, y pusieron agua. Creo que en 3 ocasiones pusieron agua para mojar la leña, para mojar lo que sería el holocausto, la ofrenda, sacrificio. Dice que el agua corría, y aunque estaba mojado, cuando él oró, ese fuego descendió y lo consumió todo. Eso provocó que el pueblo de Israel se diera cuenta y adorara a Jehová de los ejércitos como el Dios verdadero. La semana pasada terminé, hace 2 semanas que compartí, terminaba yo diciendo como Elías había mandado, había proclamado lluvia. Y ustedes se tienen que acordar, porque dice que mandó al criado 7 veces a que subiera a lo alto de la montaña, pero no veía nada. Él había dicho: va a llover, dile al rey que se prepare porque ahí viene la lluvia. Declaró con fe, sabiendo que Dios respaldaría lo que él había dicho. Dice que la 7ª vez que el siervo subió, vio que levantaba, que subía de la mar una nube como del tamaño de la palma de la mano de un hombre, decía. Yo me recuerdo que yo hasta le hice así. Y cuando me la vi así, dije: wow, qué chiquita, ¿no? Así se veía la nube. Y eso fue lo que bastó para que Elías mandara al siervo y le dijera: dile al rey que ahora sí que le pique, como decimos en Monterrey. Dile que le pique porque ahí viene el agua. Si hubiera sido en Monterrey, así lo hubiera dicho. Cólele, manito. ¿Por qué? Porque él sabía que la respuesta de Dios venía. Bastó ver la nube del tamaño de la palma de su mano para declararlo y creer con fe. Ese era Elías. Y efectivamente se vino al aguacero. Ahora, todo pareciese que Elías, siendo un hombre de fe, tenía todas las de ganar, porque él veía el poder de Dios en todo momento. Acababa de vencer a los profetas de Baal y los había mandado decapitar a todos. 450 profetas falsos muertos, eliminados.
Acababa de ver la manifestación de Dios de una manera poderosa cuando ese fuego descendió. Entonces todo parecería que dices tú, wow, qué bien, el hermano el hermano Elías. Ahora quiero que leamos en Primera de Reyes 19, con esto en mente. O sea, esto es un pequeño resumen de lo que estaba sucediendo en la vida de Elías. En Primera de Reyes vamos a leer el capítulo 19, los primeros 8 versículos. Yo le voy a leer de la Reina Valera, del 60, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2 dice: Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses, y aunque me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, refiriéndose a los profetas que habían sido decapitados. Versículo 3: Viendo pues el peligro, se levantó, refiriéndose a Elías, y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Versículo 4 dice: Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Versículo 5 dice: Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego, dice, un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Versículo 6 dice: Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7 dice: Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó otra vez, diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8 dice: Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y finalmente el versículo 9 dice: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? El mismo Elías, del que había utilizado y visto el poder de Dios manifestándose tanto, pareciese no ser el mismo del capítulo 19. ¿Qué pasaría con Elías? Cuando él oraba, cosas poderosas sucedían. Y quiero que lo leamos bien rapidito. Cuando Elías oró, en el capítulo 17, en el versículo 14 al 15, lo vamos a poner aquí. Vamos a ver lo que pasaba cuando Elías oraba, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces aquí dice: la viuda, refiriéndose a ella, dice: fue e hizo como él le dijo, y Elías comió, él y ella y su casa, por muchos días. Él oró y dice que se multiplicó la harina y el aceite no menguó. De ahí él oró, y el hijo de la viuda resucitó, porque el hijo del niño había muerto.
Está en el mismo capítulo, versículo 21 y 22. El niño había muerto, dice, y se tendió Elías sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Él oraba y resucitaba. El niño resucitó a través de su oración. En el capítulo 18, versículos 36 y 38, dice que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, que era lo que mencionábamos, ahora lo vamos a ver, dice, se acercó el profeta Elías y dijo, aquí está su oración: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Aquí está la oración, la declaración y el propósito. Versículo 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y en el versículo 38 dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún dice, lamió el agua que estaba en la zanja. El versículo 39, ahí es donde el pueblo se voltea y dice: viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Hombre poderoso en oración. Pero ¿qué es lo que sucede si hacía apenas unas horas había tenido esa gran victoria tan tremenda sobre los profetas de Baal? Los profetas de Baal habían sido destruidos. Si la mano de Dios estaba con él, ¿qué fue lo que lo hizo intimidarse? Porque cuando leímos ahorita en el capítulo 19, leemos claramente que en el versículo 3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Lo que no habían podido intimidarlo los 450 profetas de Baal, lo vino a hacer Jezabel. Como acabamos de leer hace un rato, Jezabel era una mujer muy malvada, muy malvada. También era mandada, pero era malvada, mala. Era verdaderamente una manipuladora. De hecho, en el libro de Apocalipsis se menciona a Jezabel como un espíritu que habita entre muchas de las iglesias. ¿Por qué? Porque el espíritu de Jezabel es un espíritu manipulador, hechizador, sensual, y alerta a las iglesias de los últimos tiempos sobre el peligro del espíritu de Jezabel. Pero esa es otra prédica. Pero él fue intimidado por esa amenaza de Jezabel, a un grado de que él decidió salir huyendo y se fue al desierto. Aquí estamos viendo a un Elías que ya no se veía tan valiente, ya no se veía tan seguro de sí mismo, que a pesar de haber experimentado el poder y la gloria de Dios, había tenido temor, se había debilitado. Se ve a un Elías cansado, desgastado de la pelea.
Se ve un Elías que se parece mucho a muchos de nosotros. Aunque hemos pasado batallas y hemos visto grandes victorias, llega el momento donde físicamente y emocionalmente nos desmoronamos. Así. Somos debilitados. Ahora lo acabamos de leer. Dice que él se fue al desierto en el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro. ¿Qué es un enebro? Un enebro es un árbol que crecía en el desierto. No es muy frondoso, pero la raíz es comestible. Si llegaba el momento de la necesidad, esa raíz del árbol se podía comer, pero daba poca sombra, retenía agua. Pero siendo un hombre que había caminado tan fuerte y tan cerca de Dios, terminó debajo de un árbol, dice, y deseando morirse. Qué difícil es a veces enfrentar la realidad de nosotros cuando pasamos por situaciones donde somos probados. Que aunque hemos visto el poder de Dios manifestándose personalmente, Dios ha venido y me ha demostrado que Él es mi proveedor. Y en momentos difíciles, donde no tenía, y lo compartíamos con alguien recientemente, no me recuerdo, creo que fue con la hermana Marcela. Cuando alguien viene y te toca la puerta, es el poder y la provisión de Dios. Y le das gracias y declaras la victoria de Dios. Pero a los 2 días estamos otra vez desinflados. Se nos olvida que para poder ir de gloria en gloria tenemos que ir de batalla en batalla, para poder entonces declarar de victoria en victoria. Aquel que quiere la victoria tiene que pasar una batalla. Y seremos probados. Lo hablábamos el jueves. Qué fácil sería vivir la vida cristiana. Señor, yo te quiero aceptar como Señor y Salvador. ¿Dónde le firmo? Y firmar un contrato con Dios que diga que todo va a ser color de rosa, que ya no nos tenemos que preocupar por nuestra salvación. Nuestros nombres han sido escritos en el libro de la vida. Como dice alguien por ahí, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero no funciona así, porque hemos sido llamados a ser más que vencedores en aquel que lo dio todo por nosotros. Y Él nos llama guerreros, y Él nos ve con los ojos de la fe. Nos llama por un nombre que vamos a ser, no necesariamente que ya seamos, porque nos está viendo como Él nos quiere ver. Esa es la realidad. Muchos de nosotros nos vemos menos de lo que Dios nos ve, aunque muchos otros nos vemos más que Dios. Espero estar tratando de explicarme en lo que estoy tratando de expresar. Pero cuando has recibido un milagro grande de Dios, espera otra batalla. Él acababa de venir de una de las grandes victorias en todo su ministerio.
Y cuando escucha la amenaza de una mujer manipuladora e idólatra, donde le dijo, de aquí a 24 horas tú vas a tener la misma muerte de los que acabas de matar. Eso bastó para que él se desmoronara y ya no podía más. Ahora, yo no veo, porque él dice en el versículo 4, dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Cuántos hemos dicho en algún momento, Señora, yo así no te quiero servir? Esto es mucho para mí. Yo no puedo hacer esto, Señor. Tú me tienes haciendo algo que no puedo. ¿Y qué te dice el Señor? Bástate mi gracia. Nos levanta, nos hace así. Y ahorita lo vamos a leer. Quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Si yo no soy nadie, no soy nada especial. No he hecho nada. En el versículo 5 dice, y echándose debajo del enebro, el arbolito ese, se quedó dormido. Dice, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Ahora, yo no veo que haya descendido fuego para despertarlo, decirte, ¿qué estás haciendo? Levántate. Yo no veo que un trueno o un rayo haya caído sobre él para levantarlo y despertarlo. ¿Por qué? Porque Dios conocía su debilidad y su corazón en ese momento. Había habido un desgaste. ¿Por qué? Porque había un desánimo en él, de a pesar de que el poder de Dios se había manifestado poderosamente, seguían atacándole, seguían persiguiéndolo. El rey Acab había experimentado, él había visto lo que había sucedido. Se lo contó a Jezabel. Ahora, ojo, él reconoció el poder de Jehová. Acá, él pudo haber detenido a Elías y decirle, no mates a estos 450 profetas de Baal. Pero él reconoció dentro de ese corazón lleno de idolatría del rey Acab, reconoció que Jehová verdaderamente era el Dios de Israel. Pero Jezabel, con esa amenaza, vino a poner esa tristeza profunda en él. Hay veces donde, a pesar de que vemos el poder manifestado entre nosotros y vemos que la gente no reacciona y no responde, nos pega el desánimo. ¿O soy yo el único? Porque somos humanos. Elías era un hombre poderoso en Dios, pero era de carne y hueso, como tú y como yo. Por eso dice que el ángel vino y le dijo, levántate, come. En el versículo 6 dice, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta. No sabemos de qué era la torta. Y a estas horas del día mejor no pensemos, ¿verdad? Porque vamos a imaginarnos muchas cosas. Pero dice que se despertó y estaba la torta en su cabecera. Ahí viene mi cumple. Y
dejen ustedes, dice cocida sobre las ascuas, tal y como le gustaba a él, así le había dicho a la viuda que se la preparara. Y una vasija de agua, dice, y comió y bebió, y luego dice, y volvió a dormirse. Era mucho su agotamiento, era mucho su desánimo, era mucho lo que le había lastimado, el sentirse que había hecho el caminado de prueba en prueba, de demostración en demostración, y venir a ver una realidad de que aún así lo seguían persiguiendo para matarlo. Entonces dice en el versículo 7, después de que se durmió por la segunda vez, dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come. Y lo dice, ¿qué? Porque el largo camino te resta. Qué fácil sería venir y decir, ¿sabes qué, Señor? No me está gustando esta vida, Señor. Yo te quería servir, pero como que eso está muy difícil. No voy a dejar que lo haga alguien más, que lo haga Alberto, que lo haga Samuel. No, Señor, ahí está. El dejar lo que Dios te ha dado no es una opción. El viernes se les decía a los jóvenes que el que pone sus manos en el arado y mira hacia atrás no es digno de seguirme. Dio Alberto 3 ejemplos. Y cuando hizo el llamado para ver quién quería seguir a Cristo, este lugar se llenó de jóvenes aquí. Estaban desde allá hasta acá y pudimos orar. Lo que Dios quiere. El abandonar lo que Dios nos ha dado no es opcional. Por más de que lo quieras buscar en el menú, no está ahí, no está incluido. Él ha permitido que veamos su gloria. Él nos está equipando con lo que necesitamos. En su momento Él entiende que el cansancio y de repente el desánimo nos pegue. Lo hablaba yo con Silvia. La presencia de Dios, cuando estamos expuestos a la presencia de Dios, o un momento de intercesión o guerra espiritual, nos debilita. Muchas veces hemos orado. Hace unos años, no me acuerdo cuándo fue, en Avívanos, 3 años atrás, ni siquiera había comenzado la iglesia. Tuve una hermana y me dice, yo vengo a recibir lo que Dios tenga para mí y lo que los demás no se lleven. Y estábamos formados para entrar al auditorio. Sentí orar por ella y puse mis manos y empecé a orar por ella. Andaba en jeans y tenis y una camiseta. Cayó una unción en ese momento que los que estuvieron ahí no me dejan mentir. Terminamos empapados en sudor, pero empapados, haga cuenta que hubiéramos corrido, y desfallecidos, tirados, porque el poder de Dios es tan intenso, tan fuerte, tan hermoso, que cuando estuviste expuesto a eso, sientes una llenura, pero físicamente te sientes cansado.
el orar y tener un momento de intercesión o de liberación, termina así. Y Él te fortalece, Él te toca, Él te restaura. Cuando Daniel recibió la visión, dice que el Espíritu Santo mismo lo tocó y lo levantó porque quedó atónito. Lo mismo con Juan en Apocalipsis. ¿A qué voy con esto? Elías estaba en un momento donde se sentía morirse. Dios había escuchado todas sus oraciones y se las había contestado. Pero en el versículo 5, cuando él dijo, en el 4, donde dijo, quítame la vida, Dios no le escuchó esa oración. ¿Por qué? Porque todavía tenía mucho que hacer. En el versículo 7 dice, levántate y come, porque el largo camino te resta. No podemos ir a colgar el arpa. No podemos ir y cerrar la Biblia y guardarla ya. Porque el propósito de Dios para tu vida y para la mía se tiene que cumplir. Dios permite que veamos su gloria, pero con el propósito de mantenerla aquí, sabiendo en quién hemos confiado, sabiendo en quién hemos creído. Avanzo más rápido, y en el versículo 8 dice, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, recibió la gracia de Dios en ese momento, la fortaleza. Dice que caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, que es también conocido como el monte de Dios. No olvidemos que el número 40 en la Biblia se repite muchas veces. Pero el número 40 siempre es proceso. Cuando Jesús fue tentado antes de comenzar su ministerio, que fue llevado al desierto, fueron 40 días, 40 noches. Cuando los 12 espías fueron a inspeccionar la tierra, fue lo mismo, 40 días. Jesús pasó ese tiempo. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí antes de recibir las tablas. El pueblo pasó 40 años en el desierto, y así podemos seguir mencionando cómo el número 40 es un número de proceso. Así que después de que Elías fue fortalecido con esa comida, ese alimento que había recibido, y descansó. Déjeme decirle algo, el descanso no es debilidad, es al contrario. A veces pensamos que porque descansamos somos débiles. El descanso nos fortalece. Y no nada más estoy hablando físicamente. Espiritualmente es bueno también tomarnos un tiempo pequeño en el Señor. Es en el Señor para recuperar esas fuerzas. Por eso dice en el versículo 8, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó esos 40 días y 40 noches hacia el monte de Dios. O sea, entró en el próximo
proceso. Es importante mantener nuestra mirada en Él. Cuando Jesús estaba en la barca con los discípulos, ellos estaban tan preocupados por las circunstancias de la tormenta que olvidaron que Jesús estaba con ellos. ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijeron a Jesús? Maestro, que perecemos. Cuando Pedro empezó a caminar, el buen Pedrito, sobre el agua, dio su primer paso, muy bien, y dio otro, y empezó a avanzar hacia Jesús. Pero cuando quitó su mirada de Jesús, se empezó a hundir. Dijo, maestro. Entonces Jesús fue donde lo sacó y lo levantó, ¿verdad? Me imagino que lo agarró así el brazo y le había dicho, ay, Pedro. ¿Por qué? Porque quitó la mirada de Él. ¿En qué vamos a enfocar nuestra mirada? Es importante. López, si puede pasar, Adrián, porque ya el tiempo ha transcurrido, por favor. Siempre habrá alguien que quiera retarte, provocarte, desafiarte, y Dios lo permite porque es parte del proceso. Elías bien pudo haber descansado y haberse tomado ese tiempo después de la victoria, pero lo que la reina Jezabel dijo fue lo que le angustió a él. Porque muchas veces permitimos que el enemigo venga y nos robe la paz. Dios nos dice en esta mañana, el proceso sigue. Él quiere darte descanso en esta tarde. La jornada ha sido larga. La jornada ha sido muy dura. Desgastante. Ha habido momentos donde volteas y no sabes de qué echar mano porque sientes que te estás hundiendo. Sientes que se acaban tus fuerzas. Y el único momento donde sientes paz y tranquilidad es cuando te conectas con la presencia de Dios. Porque ahí recibes fortaleza. Es en ese momento cuando Él viene y te da esa torta, te alimenta, te da agua, te da descanso. Dice la Biblia, venid a mí, todos los que están cansados, dice, porque yo los haré descansar. Él renueva nuestras fuerzas. Y sucede que cuanto más declaro mi fe, más fuertemente soy probado. Entre más testifico de la misericordia y de la sanidad de Dios, pareciera que me empiezan dolores diferentes. Es que gloria a Dios porque el Señor me sanó de esto, y empieza la duda y la angustia. Pareciera que entre más confieso la prosperidad sobre mi vida, más me baja el cheque. Entre más confesamos que nuestros hijos serán salvos, más se apartan de Dios. Pero tenemos que recordar que no es por nuestras fuerzas. Es la gracia y la misericordia de Dios la que nos sostiene, nos levanta, nos mantiene, nos fortalece. Es importante entender
que nos falta mucho camino por recorrer. No se trata de dejar de confesar las verdades y las promesas de Dios, pero se trata de entender que esto es una guerra, que se va a ir ganando una batalla, otra batalla, otra batalla. Así como los militares reciben otra estrellita y otra y barras. Yo no sé cómo funciona eso, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios quiere. Que si llega el momento donde ya no podemos seguir corriendo y nos vamos de rodillas, sea para clamar, pero no para darnos por vencidos, sino para seguir cargando nuestras armas y prepararlos y levantarnos y seguir adelante. Como dicen en inglés, reload. Es momento de recargar. Si en esta tarde, quiero, si es posible, cierra tus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración y de ahí vamos a tomar la Santa Cena. Yo quisiera dar la oportunidad en esta tarde ya. El Señor me hizo sentir carga de una manera muy fuerte, porque hay entre nosotros, y de repente me incluyo yo también, a mí mismo, donde este proceso ha llegado al punto, en algunas áreas, donde ya sentimos que no tenemos más fuerzas para seguir adelante. Pero Dios te dice en esta mañana, mientras Él mismo te dice descansa y te deja que duermas y recargues, Él también te está diciendo prepárate, porque todavía falta mucho. Y Él renueva nuestras fuerzas. Él nos llena de esperanza, de poder. En el libro de Isaías, capítulo 40, en el versículo 31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En esta mañana el Señor te dice prepárate, porque sigues, todavía falta mucho para ti, pero también te dice ven y recibe mi descanso, recibe mi paz, recibe mi fortaleza. Quisiera que Adrián cante algo ahorita. Hay un canto que hace mucho no cantamos, que se llama Sumérgeme. Yo lo quisiera cantar. Yo quiero abrir el altar. Si en esta mañana tú dices: Señor, estoy agotado, mi corazón quiere que me vaya mejor al desierto y me aleje de toda la realidad, pero el Señor te dice: ven y reposa en mí, descansa en mí. Venid a mí, yo os haré descansar. Su poder y su presencia es suficiente para ti y para mí. Él renueva nuestras fuerzas. Así que si tú quieres en esta mañana, si no lo puedes hacer en tu lugar, si no quieres pasar, pero si tú quieres pasar al frente, pasa. Y dile: Señor, renueva mis fuerzas, me siento cansado. Recibe lo que Dios tiene para ti en esta mañana.